Eh, Ahora sí ya vamos a empezar a grabar. Les saluda como siempre Araceli César y con un gusto de volvernos a encontrar. Y les decía que siempre que hablo de temas así fuertes que la mayoría de la gente no conoce o están ahí confundidos. De hecho, nuestro tema de hoy se llama acciones y aclaraciones prácticas en la consejería, ¿verdad? Y veo yo mucho estorbo, muchas situaciones ahí que se presentan difíciles. No me extraña porque hay uno por ahí que es uno que ruge, pero hay otro que es el vencedor. Entonces yo confío en el que tiene todo bajo su mano. Y ahí donde tú estás, inclina tu rostro un momento y ven con ese corazón delante del Señor a pedir, ¿verdad? Que sea su espíritu el que te traiga claridad, que te traiga entendimiento, que te traiga disposición de corazón para seguir aprendiendo. Dios, aquí estamos delante de tu presencia para decirte gracias por ser tus hijos, por ser llamados, por ser amados, perdonados y por esta hermosa invitación que nos haces a prepararnos para poder seguir haciendo discípulos, enseñar a otros a conocerte y guiarles en el camino de la verdad y vida, que es Jesús, pero también a que podamos dar el mejor de los consejos en cualquier situación que se encuentren. Por difícil que parezca, sabemos que tú tienes respuestas para todo. Señor, permítenos ser parte de esta nueva generación que se levanta con el deseo y amor de tu palabra para poder expresar tu verdad en medio de un mundo que tiene tantas mentiras. Enséñanos y úsanos, Dios. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Y hay un pasaje muy hermoso con el cual arrancamos en Proverbios 2, del 1 al 5, y dice: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Yo creo que si hubiera una definición más de tantas que hemos visto en cuanto a lo que es la sabiduría, pues la encontramos aquí, ¿verdad? Pero hay verbos en acción que todos tenemos que poner por obra, como es prestar atención, atesorar los mandatos de Dios, afinar los oídos a la sabiduría, concentrarse en el entendimiento, clamar por inteligencia y pedir entendimiento. Yo creo que son de las peticiones que pocas ocasiones realmente hacemos delante del Señor. Y luego nos inspira a buscarla como si fuera plata y como si fueran tesoros escondidos. Entonces vamos a comprender lo que significa temer al Señor, ese temor reverente, y podremos obtener el conocimiento que Él tiene para nuestras vidas. Entonces encontramos en los sabios proverbios una instrucción para esta hermosa labor de consejería y la importancia de invertir el tiempo suficiente y necesario para esto. Sabes que yo, como participante de la iglesia de muchísimos años y luego ya en el ministerio, yo he visto mucha pasividad. La gente se puede pasar años tan solo leyendo la Biblia. Y nada más la lee, no propone dinámicas de estudio profundo, de meterse al origen de las palabras, a conocer un poco más de definiciones, no, nada más lee, a veces sin entender, pero como que ese es el objetivo, ¿no? Leer. Y para mí, y veo aquí varias acciones que tenemos que hacer para precisamente
llegar a ese temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría, ¿verdad? Y obtener ese conocimiento. Este tema que vamos a ver ahora, vamos a ver algunas acciones prácticas en la consejería, así como la aclaración de términos comunes que tantas veces se confunden, son tan comunes que así como casi ya sé, pero no están claros. Y como consejos de cómo tratar ciertas afectaciones que vivimos con la palabra de Dios, que nos hace libres de ideas equivocadas y hasta de opresión espiritual. Número 1, vamos a ver un tema, el inicial es diferencia entre arrepentimiento y remordimiento, ¿sí? Si quieren ir poniendo subtítulos como un bosquejo, después van a tener su material. Pero fíjense que esto es bien interesante porque hay confusión hasta en el pueblo cristiano, ¿no? Es ese clásico que vive en la carne, viene y confiesa y luego va y hace lo mismo, y luego viene y confiesa su pecado y luego va y hace lo mismo, que está teniendo remordimiento. Entonces la diferencia. Mateo 3:2 nos habla del ministerio de Juan el Bautista y su mensaje central era el llamado al arrepentimiento, que significa volverse a Dios, ¿verdad? Y era el mensaje que él predicó, le costó la cabeza por predicar un mensaje tan fuerte, ¿no? Y todos los profetas que usaban el tema del arrepentimiento para volver a Dios, regresar a Dios, no eran bien vistos, no eran populares, eran ignorados, perseguidos, encarcelados. O sea que el tema actualmente tampoco es muy famoso ni muy agradable. De hecho, muchos púlpitos donde nunca se predica el arrepentimiento, esos lugares van a estar llenos de gente, porque no los confrontan con el asunto del pecado. Y el consejero bíblico, el embajador de Cristo, tiene que hacer esa aclaración. El arrepentimiento es una acción que el Espíritu Santo produce en el interior del ser, trayendo una firme convicción de haber hecho lo malo. ¿Sí? Es cuando sientes vergüenza, como que nadie te está viendo, pero te sientes así como exhibidor. A Dios no exhibe a nadie. Esto, la labor que hace es una convicción interior, pero también da la convicción del perdón de Dios cuando se reconoce. El mismo Espíritu lleva a la confesión y a la fuerza para abandonar ese tipo de pecado, ese estilo de vida pecaminoso, esa relación prohibida, esas actitudes nocivas. Ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces es todo un proceso. Empieza con convicción firme de haber hecho lo malo, principalmente delante de Dios, y luego también lo que hicimos hacia otros. Ahora, ¿qué es el remordimiento? Es una sensación natural de culpa al reconocer que se ha hecho algo mal, pero pasa, no dura mucho, porque es algo emocional. Y entonces no se deja, no se abandona. Y se repite una y otra vez. Esto es muy importante porque yo lo he podido ver aún en consejería, que la gente se le advierte acerca del poder del pecado, vuelve a caer y luego viene con una actitud, no así de arrepentimiento, sino de remordimiento, ¿no? Porque lo repite una y otra vez. Número 2, tratando con la culpa, ¿sí? Ahí tenemos una cita de Génesis 3:17, y fíjate cómo es el inicio de la vida humana en la tierra, el inicio de la creación. Ahí vemos a los personajes del inicio de la creación, seres humanos, cómo se manejó la culpa, ¿verdad? Cuando Dios lo confronta a Adán, le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, ya la serpiente no tuvo a quien echársela, ¿verdad? Pero este es el manejo de siempre. Ahora, desde el inicio de la humanidad se ha batallado con la culpa. En la Biblia hay más de 200 menciones y por eso es muy importante repasar todo lo que dice la palabra de Dios
para establecer los principios correctos de qué es la culpa, ¿sí? Ahora, reconocer esa participación mala que la produjo y confesarla. También habrá, siempre habrá culpables y a quien echarle la culpa. Pero más bien es aprender a asumirla con humildad delante del Señor cuando hemos sido responsables y luego pedirle al Señor ser libres de ella mediante la confesión y el arrepentimiento. Y ese pecado de culpa, esa acción es un pesado yugo. Y entonces yo encuentro gente que se culpan y se siguen culpando y van con Dios y le piden perdón. De todas maneras, siguen con la culpa. O piensan que todo lo malo que pasó en su casa o en el matrimonio o en el noviazgo o en el trabajo, todo es culpa suya. No, yo digo, discierne qué es culpa tuya. No todo necesariamente es culpa tuya. Número 3, inocencia o ignorancia. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver muy relacionado con la niñez. Realmente, y fíjate lo que te voy a decir, la inocencia dura muy poco en la vida de los niños, ¿sí? Por causa del pecado. En cuanto el niño empieza decididamente a participar en el pecado, lo entienda como tal o no, está perdiendo la inocencia, ¿sí? Y no podemos aquí determinar una cierta edad, porque mucho depende del ambiente en el que el niño se desenvuelva. Si es un ambiente muy corrompido, de mucha mentira, de violencia, de cosas feas, más pronto va a perder la inocencia, ¿no? Y cuanto más se cuida ese ambiente, bueno, pues puede ser que le dure más, pero la otra empieza a ir a la escuela, ¿sí? Y entonces en la escuela eso también se contaminan ahí unos a otros, ¿no? Todos nacimos pecadores, dice el Salmo 55. Y entonces tendemos esa tendencia natural todos. Cuando se ministran niños, esos niños rebeldes, desobedientes, que confrontan a sus padres, que no quieren seguir instrucciones, generalmente se le va a hablar de esto y se le va a decir, tú tienes una inclinación más a lo malo que a lo bueno. Por eso desde edad muy temprana necesitas un poderoso Salvador que te ayude a vencer la tentación, ¿sí? Aunque el Señor dice que a los niños les pertenece el reino de los cielos y hay una garantía de parte del Señor, pero los niños que deliberadamente dan la espalda a Jesucristo, Dios no los abandona, les sigue teniendo misericordia, pero su participación en el pecado se vuelve así como más normal, ¿no? Más así para ellos, pero no es así. Entonces, vamos a unir esto también a la falta de educación espiritual, la falta de educación emocional. Te pongo un ejemplo, educación espiritual es que el papá y la mamá todos los días de su vida que tienen a su niño en casa, va a estar al lado de su cama, mínimo todas las noches orando, bendiciendo su sueño, preguntando cómo fue su día, dándole palabra, dándole instrucción y dándole promesa. Todos los días, los dos, fíjate. Esa es una instrucción espiritual de Deuteronomio 6, ¿no? A levantarse en el camino, al acostarse. Pero cuando yo pregunto quién de ustedes, su papá y su mamá, estuvo al lado de su cama para darle una instrucción de conocer a Dios, la inmensa mayoría no tuvo esta misión. Lo más que pasó, la famosa oración del ángel de la guarda. Entonces, eso no es una instrucción espiritual, instrucción emocional, donde se ponen reglas y límites para expresar. O sea, tú puedes llorar, pero no a gritos. Tienes que enseñarle que hay maneras de, tú puedes enojarte, pero cierto tiempo tienes que aprender a procesar el enojo. Tú tienes que aprender a respetar hasta el tono de hablar, o sea, es una educación emocional y esa es de todos los días y es una repetición incansable, porque no porque se lo digas una vez ya lo va a entender, ¿no?
educación física, hay mucha ausencia de eso. Entonces, por eso, porque hay mucha ignorancia. ¿Cómo se le golpea a un niño que hizo algo de lo cual nunca se le instruyó, que no tocara o que no participara o que no hiciera? ¿Sí? No es la culpa del niño. Ahí hubo una falta de una enseñanza correcta, ¿no? En lo físico. También aquí incluye mucho la alimentación, en la instrucción de su sexualidad. Sabes que estamos viviendo los resultados de una tremenda ignorancia de la instrucción en casa de los padres. Empieza porque tantas veces el hombre le dice a la mujer, me fallaste porque yo quería un hijo y tuviste una hija, ¿no? Y ya está el rechazo allí. Fíjate. Y esto es el inicio de una distorsión de la sexualidad de la criatura, sobre todo cuando esto se perpetúa, ¿no? Pero no hay una instrucción, no hay límites, no hay cuidado, no hay atención, no se va creciendo con ellos. Esto es ignorancia. Muchos niños hemos crecido, y digo hemos, me incluyo, porque no me enseñaba nada de esto en casa. Lo único que importaba es que fuera bien en la escuela y que sacara buena calificación. Y como no la sacaba, puros regaños, ¿verdad? Pero también hay que enseñar buenos hábitos, valores que les sirvan aquí en la tierra. Y esto es la tarea de los padres. ¿Y cuántas veces por no cumplir esta labor, porque tienen otras prioridades, entonces los niños, aparte de que pierden la inocencia, crecen con ignorancia, ¿sí? Y es importante que veamos este tercer punto dentro de la consejería. ¿Qué tanto esa persona tuvo esta instrucción? Número 4. Vamos a hacer la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Y en Proverbios 2, que leímos al principio, hay mucha riqueza en cuanto a profundizar lo que es la sabiduría. Pero también hay mucha confusión con creer que alguien que sabe mucho es sabio. De acuerdo con la palabra de Dios, la sabiduría real es el verdadero conocimiento de las cosas profundas de Dios. Y eso que se va conociendo, aplicarlo a la vida con sus valores eternos. Esa es la persona sabia, ¿sí? La que va conociendo de las cosas profundas de Dios, las de su espíritu, y lo va aplicando a su vida. Por ejemplo, ¿de qué sirve que sabemos que Dios es bondadoso si no lo somos? Si no somos bondadosos. ¿De qué sirve saber que Él es fiel, que grande es su fidelidad, si somos infieles? ¿De qué sirve saber que Dios es paciente si nos desesperamos, nos impacientamos? Entonces quiere decir que no estamos siendo sabios con aquello que estamos conociendo de Dios. Esta palabra nos debe llevar a cultivar un buen carácter, ¿sí? El conocimiento, aún bíblico, ¿verdad? Porque hay muchos que conocen la Biblia, puede ser porque adquirieron información, datos, nombres, fechas, fórmulas, pero hasta allí se quedó, ¿sí? Que no transforman la vida, no transforman la mente para el bien. Y entonces da lugar muchas veces ese conocimiento que se adquiere muchas veces de niños, yendo a la iglesia mucho, produce un orgullo que hace una presunción de lo que sabe esos datos, esa información, pero también menosprecia a quien no sabe eso, ¿sí? Entonces, no es nada más conocer, sino es adquirir sabiduría. Número 5, la diferencia entre religión y relación personal con Dios. Y fíjense que este es un tema que tenemos que atender en la consejería, porque hay mucha, no nos damos cuenta de esto, pero hay mucha religiosidad cuando hemos crecido en un ambiente de iglesia, ya sea mayor número o en la que estemos y aprendemos, fíjate hasta dónde llega la religiosidad, que si, es un ejemplo, que si en ese lugar donde tú llegaste, aprendiste a conocer de Dios, la palabra, a cantar cantos, a orar, de una X forma,
pero un día vas a otra iglesia que alaban diferente, que oran diferente, que el trato es diferente y luego viene el juicio, que ellos están mal y tú bien. Eso es un rasgo de religiosidad, ¿sí? Entonces tenemos que aclarar muy bien. Efesios 2:10 dice que nosotros hemos tenido la salvación por gracia, no por obras, ¿no? Por medio de la fe. Entonces, la mayoría de la gente que crece en iglesia, de veras, se creen cristianos. Y vemos dos rasgos muy fuertes, te lo argumentan, ¿no? Yo nací en cuna cristiana o toda mi vida he ido a la iglesia y esos hechos no hacen cristiano. Y entonces en la consejería es un buen momento para que podamos llevar a la gente a que conozca realmente a Dios en una relación personal. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, no criticar lo que cree, porque se van a sentir ofendidos, porque créeme que se siente una decepción muy grande cuando toda tu vida creíste que estabas bien y viene alguien con la palabra y te cita la palabra, o sea, no su argumento y te dice, no es correcto. Y hay un sentir así como de decepción, ¿verdad? Pero cuando yo empecé a experimentar esto, en lugar de darme por el lado de la decepción, yo le di gracias a Dios por abrirme los ojos a la luz de la palabra, a la luz del evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que no es suficiente nada más con escuchar de Dios, sino que tenemos que pasar por salvación, por su perdón, sí, pero tenemos que enseñar a hablar del carácter santo de Dios, de su misericordia, ir definiendo lo que es gracia, lo que es amor, lo que es perdón, para poder entrar a una relación íntima y personal con Él. Mucha gente que se objeta al Evangelio piensa que Dios está demasiado ocupado, por eso pueden ir con tal santo, con tal virgen, porque Dios está muy ocupado como para atender mi problema, que es mínimo, que Él se ocupe de situaciones internacionales, universales, pero yo no voy a venir con mis tonterías. ¿Pero por qué es eso? Porque no has disfrutado de esa misericordia, de esa gracia, de ese amor, de ese perdón. Y esto es importante que se lo podamos comunicar a cada aconsejado. Nosotros mismos ponerlo por obra. Nunca criticar las ideas o formas religiosas que han venido teniendo. Yo en la vida he tenido a muchas personas católicas ministrándolas y nunca les critico ni sus santos, ni su virgen, ni su papa. Yo no me meto en esos temas. Yo les hablo del Padre Eterno, del Hijo y su vida y su entrega, del Espíritu Santo y su labor espectacular. Yo les hablo de los mandamientos, les hablo de las promesas, les hablo de los rasgos de Dios y su expresión, les hablo de lo que el Señor promete, de lo que Él dice, de lo que Él no dice. Y yo la verdad nunca he tenido una sola discusión tratando de convencer a la persona que deje esa imagen. Y pasa algo bien bonito, ¿no? Cuando les instruyes a cómo ir estudiando la palabra, metiéndose más a fondo, no solo leerla, con esa disposición, el Espíritu Santo les trae la convicción de lo que están mal. Y luego me dicen, ay, ya quité este altar, ya quité aquello, pero ya es porque el Espíritu Santo trajo esa convicción. Entonces tenemos que hablar de los disfrutes de una comunión íntima, personal con Dios. Debemos de hablar de los que dicen, ¿verdad? Que son cristianos de cuna. Pues decir, yo uso mucho este ejemplo, ¿no? Que lo único que nació cristiano fue Juan el Bautista, ¿no? Porque cuando él estaba en el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo cuando María vino a ver a Elizabeth. Pero es el único. Todos los demás nacemos pecadores y todos necesitamos nacer de nuevo. Por cierto, en su material ahí tengo un error de dedo y les puse en el caso de cristianos de cuna cristiana salió Cuba, pero no es Cuba, es cuna, para que lo corrijan. Y con aquellos que siempre dicen que han sido, porque de la familia todo el mundo ha sido,
Es una convicción que tienen, pero nunca la han reflexionado. O sea, como que pareciera que no han tenido acceso al evangelio, ¿no? Sin embargo, siempre hay que hacerlo con mucha misericordia, con mucha bondad y con mucha paciencia, ¿sí? Porque aprenden mal las formas de culto, ciertos textos populares de la Biblia, ciertos cantos, pero si no han nacido de nuevo, difícilmente van a ver el rostro del Padre aquí en la tierra y en la eternidad. Número 6. Otro tema que hay que aclarar es qué es amor y qué no es. Y yo les recomiendo, bueno, para arrancar, porque luego la gente viene con muchos problemas de desamor, de engaño, de traición. Dijo que me amaba y dijo que me iba a ser fiel y nos casamos porque nos enamoramos a primera vista y porque le di la prueba de amor y el manejo eso, ¿no? Entonces, empezar a citar la palabra, lo que Dios va describiendo el precioso Corintios 13, que con eso podemos arrancar y entonces podemos enseñar que el amor verdadero no se trata de palabras, sino de hechos y demostraciones. No son meros sentimientos ni emociones, menos pasiones. Y este pasaje no es el único que habla del amor, ¿no? Entonces, buscar varios pasajes donde el Señor defina lo que es el amor, ¿sí? Y entonces podemos enseñarles porque no saben, hay mucha gente, es más, hay mucha gente que va a la iglesia y que ama a Dios el domingo en la adoración con todo su corazón, pero el lunes duda porque tiene prueba, ¿no? Y es cuando se está usando el amor emocional. Necesitamos enseñar a la gente que para empezar, el amor dice que no hace nada indebido, así es que esas relaciones que se tuvieron no eran en base al amor, sobre todo las prohibidas por Dios, ¿verdad? Porque el amor no hace nada indebido. Otra, que no existe eso del amor a primera vista, es atracción, que hay algo lindo, que hay algo bonito, que hay algo que agrada, que hay algo placentero, sí, pero es gusto. Pero uno no puede amar a alguien que no conoce. Y menos, como dice Juan el apóstol, que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sabes qué les duele mucho a las personas cuando se enamoraron, dice perdidamente, y no conocían a Dios? Digo, pues es que hay el amor emocional, el amor natural, el amor humano, el amor de sentimiento, el amor que es y luego deja de ser. ¿Por qué? Porque no es amor, ¿sí? Y este tema es muy bonito tratarlo porque la gente piensa que sí está amando de verdad. A mí lo que más me preocupa es que no están entrando en la tarea de vida de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, las fuerzas, la mente, porque si van a echar mano del amor con el que nacieron y crecieron, no les va a alcanzar. Tiene que ser el amor de fruto, como un don, ¿verdad? Cuando Pablo apóstol está hablando de los dones, ahí en Corintios 12, dice, pero yo les voy a mostrar un don mejor, y empieza a hablar del amor. Entonces es un don, ¿sí? Pero esto viene por el Espíritu, no nacemos tampoco con él hasta que tenemos ese encuentro salvador. Y el problema del amor emocional es que es limitado y muchas veces se acompaña de los deseos de la carne. Número 7. Se tiene que hablar mucho acerca de las emociones y los sentimientos, ¿sí? Jeremías 17:10 nos habla de que una definición dice que el corazón es perverso, engañoso, ¿verdad? Y esto nos habla de que mucha gente de veras se guía por el corazón y los consejos de amigos y amigas, ¿no? No, ¿qué te dice tu corazón? Tú haz lo que tu corazón te dicte, ¿verdad? Sigue los dictados de tu corazón. Y dice Dios que el corazón es engañoso y perverso. Entonces, fíjate, algunos principios, ¿no? No puedo ahondar del todo en el tema, pero es algo que te dejo para que lo escudriñes más en las escrituras. Dios, que es creador de todas las cosas, nos dio las emociones y los sentimientos como expresión. Nunca
para dirección ni para decisión de vida. Fíjate, el Señor las puso para que podamos expresar, ¿sí? Lo bueno y lo malo, pero ahí están emociones y sentimientos. Su gran problema es que la mayoría no sabe esto. Y es común oír, deja que tu corazón te guíe. Pero no es todo, ¿no? Esta área de vida es muy vulnerable y frágil, de manera que se afecta con acciones violentas. Entonces vemos vidas que crecen en un ambiente de violencia, sus emociones, sus sentimientos van a estar afectados, van a ser heridos. Entonces esa persona detiene su desarrollo emocional que va a la par de la edad y se queda como un niño. Por eso hay mujeres que lloran de todo y de nada, ¿sí? Pero hay hombres que no lloran nunca para nada, porque así fueron enseñados o fue lo que vieron en su casa. Están afectadas las emociones, ¿no? Entonces tenemos que ver que estas acciones, ahí entra la labor de la sanidad interior, cuando fueron violentadas estas personas y sus emociones, sus sentimientos. Yo me acuerdo, fíjense, les pongo un ejemplo breve. Una pareja joven hace años que estaba ministrando y la chica se quejaba de que nunca hablaba, no opinaba, no decía nada. A todo le decía que sí, pero no había un diálogo, no había una comunicación. Y ella estaba desesperada porque no sabía ni qué pensaba, ni qué quería, ni qué creía, o sea, nada, no hablaba, no hablaba. Literalmente, yo dije, para empezar, empiézale tú a bajar a la cantidad de tu diálogo. O sea, tú habla menos y dale espacio y confianza para que él hable. Pero, ¿cómo me toca en ese tiempo ministrar a la mamá de este muchacho? Entonces, dentro de la administración, ella fue una mamá soltera, tenía la carga en aquel tiempo, cuando este joven era niño, junto con su hermana mayor, estaba sola, no tenía marido. Entonces, eso le amargó mucho. Y todo el tiempo a él le decía, tú cállate, tú no opines, tú no sabes. Pero esto de niño se prolongó hasta la edad adolescente. Fue tan fuerte esa prohibición de que tú no sabes, tú no opines, cállate, que ya era un joven de 20 años y seguía sintiendo que no sabía y que no tenía derecho a opinar y sí a callarse. O sea, esto afecta muchísimo porque son áreas emocionales también muy vulnerables, ¿no? La importancia de sanar las heridas en estas áreas es precisamente llevando a la persona a que pueda perdonar y orar por quien le hizo ese daño y, y pedirle al Señor que entre a lo profundo del corazón, como dice Salmo 139, a sanar, ¿no? A examinar esa parte más profunda del ser, donde solamente Él puede hacer algo maravilloso. Número 8. Otro tema muy importante que también se tiene que atender en la consejería es la mente natural y la mente espiritual. La gente, la gran mayoría, no conoce la diferencia porque se ha desarrollado más en el ámbito de la mente natural. Le decíamos la vez anterior, no saben usar el discernimiento, no saben lo que es el entendimiento, no saben lo que es la iluminación, la inspiración, no saben la comprensión espiritual, ¿verdad? Ahí en 1 Corintios 2, 14 y 15, anota la cita. Dice, aquí me puse el verso completo porque me gustó mucho su definición. Dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. Dios habla. Crecemos con una mente natural, por lo que su tendencia es a recibir de todo, bueno y malo, sin entender, sin diferenciar, sin analizar o aún resistir.
por lo que somos muy vulnerables al engaño del enemigo. El enemigo se tomó casi toda la etapa de la infancia y la adolescencia para sembrar en nosotros mentiras, engaños. Y como esto es muy común de toda la gente, incluyendo la familia, incluyendo los grupos de iglesia, entonces pensamos que así es la vida y tenemos que ir en contra de eso, como dice 2 Corintios capítulo 10, a derribar toda altivez y toda muralla que se haya levantado en contra del verdadero conocimiento de Dios. Entonces tenemos que hablar eso con la persona, como consejeros tenemos que pasar por este trato para estar en una constante renovación y transformación de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de creer, ¿verdad? Después de la salvación en Jesús, es vital empezar el trato divino con la mente para caminar en su verdad y solo así dejar la mentira del mundo, la mentira de la carne y la mentira del diablo. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. En una ocasión, ministrando a una mujer que tenía serios problemas de violencia doméstica, cuando yo le dije que a mí mi esposo en la vida me había puesto una mano encima, no podía creer. Le dije, y no creas que en ocasiones como que me hizo falta que me pusiera a uno porque era yo muy necia, ¿no? Pero no lo hizo. Y dijo, no, es que en mi casa todas mis hermanas y yo hemos vivido ese trato. Yo creí que era normal. Fíjate, cómo su mente capturó ese mensaje que así es el matrimonio. Debe haber golpes, debe haber ofensas, insultos, debe haber un trato áspero, debe haber infidelidad. O sea, eso es normal. Esa es la mente que tiene que ser renovada y transformada mediante, ahora no es el tema que el consejero va a hacer esta labor, no, va a sentar estos principios en la vida de la persona que está aconsejando. Entonces, como tarea le podemos ir dejando que lea ciertos pasajes, que se los aprenda, que los escriba varias veces para que se empape de eso y establezca sus principios correctos de vida, que sea precisamente pasar de esa mente natural a una mente espiritual donde el Espíritu Santo es el que va a dirigir y a inspirar, a revelar. En la mente natural se usa mucho la conciencia. Si tienes oportunidad, hace poquito compartí un mensaje del miércoles acerca de la conciencia, que si bien es un regalo de la creación de Dios, tiene muchos límites y muchos se quedan tan solo en eso. Ahora, hay temas importantes, esta es una segunda parte, ¿verdad? Hay temas importantes y comunes en la consejería, que yo te voy a poner el tema, un verso bíblico, pero hay más, pero te voy a dar como mínimo uno, que acuérdate que estamos haciendo un manual, entonces tú vas a tener este material y vas a ver allí, y tú le vas a escribir otros textos bíblicos, pero yo por cuestión de tiempo y llegar a más temas, te voy a ir compartiendo. Por ejemplo, muy común en la consejería. Número 1, el deseo de muerte. ¿Sí? Y si tú eres un fiel siervo de Dios, lo vas a discernir. Son esas tendencias suicidas donde se elabora esa idea de quererse morir, pero también son esas ideas o sentimientos de ante cualquier problema, hasta expresión, me quiero morir, ¿verdad? Y tenemos que decir lo que Dios dice, ¿no? Me gustó mucho lo que dice Job 12:10. En su mano está la vida de todo ser viviente. Esto es lo que dice Dios Abraham, ¿sí? En su mano está la vida de todo ser viviente. Dios, como creador de todo lo que existe, es quien da y quita la vida, cumpliendo su propósito y voluntad, porque Dios es dueño de todo. Nosotros no podemos ni debemos disponer de la vida como si fuese nuestra. Ese deseo de morir lo ocasiona el enemigo del alma. Como no tiene un derecho de quitarla, produce en el humano ese deseo interior con sus engaños,
para hacer creer que así termina con el dolor y sufrimiento y que podrá descansar de todo. Entonces, cuando vemos estas manifestaciones en la vida de esa persona, tenemos que preguntarle desde cuándo empezó a tener esas ideas, esos pensamientos, esos deseos. Muchas veces las personas traen esto arrastrando desde la niñez y nunca se lo han dicho a nadie, ¿sí? Ahora, el enemigo me queda claro que tiene que pedirle permiso a Dios hasta para quitar la vida. Entonces, lo que hace, él no viene con ese tema cavernoso de decir, te voy a matar, sino él viene con el sembrar en el sentir interior, me quiero morir. ¿Sí? Y esto de veras es muy importante cuando vemos personas muy maltratadas, muy abusadas, que han vivido cosas muy fuertes, no le encuentran sentido a seguir viviendo y se les antoja mucho esas dos mentiras. Voy a dejar de sufrir y voy a descansar en paz. ¿Qué te puedo decir? Interpretación. ¿Sí? A una persona que se denomine cristiana, si se quita la vida, es mi interpretación, ¿eh? Yo dudo mucho que alcance vida eterna con Dios. Porque en pocas palabras le dijo a Dios, no voy a hacer tu voluntad, voy a hacer la mía. ¿Sí? Esa es mi interpretación. Hay quien dice que siendo cristiano, aunque te quites la vida, te vas al cielo. Eso es lo que yo digo. Si tú le estás diciendo a Dios, no acepto el aliento de vida que me estás dando, estás opuesto a la soberana voluntad. Sobre todo cuando Él dice que aún en valle oscuro estará con nosotros, ¿verdad? Número 2, otro tema, la tristeza crónica. Allá en 2 Corintios 7:10 encontramos una muy buena definición acerca de esto, pero hay muchos otros pasajes, ¿eh? Pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación y no hay nada que lamentar. Pero la tristeza del mundo produce la muerte. Otro de los efectos nocivos del pecado y del daño que produce es esa tristeza crónica, que puede durar mucho tiempo hasta que se cree que es así, ¿sí? Que hay que ser libre de esto, pero siempre tiene un inicio. Entonces, hay gente que se ve más seguido triste que contenta. ¿Sí? Entonces, hay que ir viendo qué es aquello que desencadenó, puede haber sido desde la niñez, muerte temprana de los padres, algún tipo de abuso, maltrato, pobreza extrema, enfermedades, con problemas de alcoholismo en casa, drogadicción, brujería, hechicería, o sea, muchas cosas que provocan muchas opresiones. Y entonces, para empezar, no han conocido de aquel que enjuga lágrimas, que consuela corazones y los fortalece. Y son pasajes que podemos, Dios dice esto, no es lo que yo opino, es lo que Dios dice. Y vemos a gente con ese espíritu de tristeza cuando ha sido tantos años de hacer lo suyo, ya esto se convierte en un problema espiritual, ya pasa de ser algo emocional, sentimental, a ser un problema espiritual porque se da lugar al enemigo. O sea, no hay motivo de disfrutar, de agradecer, de reír, no. Todo se ve oscuro, todo se ve desolador, todo se ve sin esperanza. Entonces tenemos que hablarle de la esperanza, tenemos que hablarle del futuro prometedor que Dios tiene y mucha palabra, ¿verdad? Pero tiene que ser liberado de esa tristeza cuando reconoce que está dudando del Dios que da gozo. Número 3, otro de los temas, el temor de miedo. Ese temor de miedo, dice 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio o dominio propio, ¿verdad? Esta reacción es tan natural que todos hemos respondido a al pasar por violencia, abuso, abandono, rechazo, falta de amor, etcétera, ¿verdad?
Y pudiera ser hasta cierto punto muy natural, pero cuando se convierte en un lazo por años, ya no es algo natural. Es una opresión también espiritual. Ejemplos, los celos, la timidez, la angustia y ansiedad constante, los ataques de pánico, la aprensión, ¿sí? Y que al ser esto tan común, fíjate, hasta a nivel de familia, creemos que hasta heredamos, mi mamá era así, ay, mi papá era así, ay, mi abuela era así, y lo justificamos. Y claro que no, porque esas actitudes de un temor, de miedo, de terror, de espanto, no vienen de Dios. Él lo dice en su palabra, no nos ha dado Dios un espíritu de temor. Este es un principio eterno, entonces decirle a la persona, lo que tú has vivido es el resultado de tu reacción humana y natural ante situaciones adversas, violentas, pues era tener miedo. Cualquiera tiene miedo a las situaciones así. El problema es que se queda ahí estancado y se convierte en un lazo. Me gusta mucho recordar lo que dice Primera de Juan 4:18, ¿verdad? Que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo te voy a decir que el único perfecto amor que hay en esta vida es el amor. No hay otro. Y cuando experimentas su amor, te hace libre del temor, hasta del temor al hombre, ¿sí? Sea quien sea. Número 4, el enojo que permanece. Vas a encontrar mucha gente enojona, enojada. Y yo luego llego a hacer una pregunta, porque les veo el ceño fruncido, ¿no? Y les dije, y les llevo a preguntar, ¿te han dicho si estás enojado y no estás enojado? Y cuando me dicen sí, hay un problema más a fondo, ¿verdad? Se dice que mucho del enojo la mujer lo traduce en hablar demasiado, gritar y llorar, expresar su enojo. Y el hombre lo hace sintiéndose como ofendido, ¿verdad? Pero detrás de eso que aparenta así mucha irritación, mucha violencia, está un corazón temeroso. Fíjate. Entonces, si el Señor está diciendo ahí en Efesios 4:25 al 4, 26, 27, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, ni le den oportunidad al diablo. ¿Sí? Aquí Dios nos está hablando de los peligros del enojo cuando lo dejamos. ¿Sí? Y por algo en el Salmo 37:8 dice que lo dejemos, pero esta es una determinación personal. Y esto es cuando echamos mano de lo que Dios habla en el fruto del Espíritu, de la mansedumbre, del dominio propio, de la paciencia, o sea, nos da otras virtudes para capacitarnos y que nuestra reacción única no sea en todo y por todo enojarnos, porque no es algo que viene de Dios, ¿no? Aquí dice que es un pecado cuando dejamos que el enojo se prolongará, no solamente el día. Aquí no está advirtiendo que te da un lapso para procesarlo de horas, pero hay gente que se enoja y está enojada una semana, un mes, un año, años. Luego hasta se les olvida por qué se enojaron, pero siguen enojados, ¿sí? Y entonces el Señor está diciendo que debemos de deshacernos de ese enojo, dejarlo. Ahora, para poderlo hacer hay que confesarlo como pecado alguna. En esta prolongación de esa actitud enojona, lo que hicimos fue que le dimos oportunidad al diablo, sin duda alguna. Entonces ya se convierte en un acto pecaminoso. Si alguien tiene su micrófono prendido, le encargo, por favor. Y luego el apóstol Santiago dice que en el enojo del ser humano no obra la justicia de Dios. Entonces, de las peores decisiones que debemos de tomar en la vida es estando enojados o muy contentos, ¿verdad? Porque estamos siendo guiados por emociones y sentimientos. Entonces tenemos primero que arreglar ese asunto y luego ya tomar una decisión sabia guiada por el Espíritu Santo. Entonces, si vamos a estar obrando injustamente enojados, pues por eso el apóstol Santiago dice que no obra justicia de Dios cuando estamos sumamente enojados.
descubrir, esta es la guía para nosotros y también para nuestros aconsejados, la raíz del enojo, ¿sí? Me viene a mi mente un caso que tuve hace mucho tiempo donde esta mujercita de niña no se acuerda que fuera enojona. Siempre hay algo que empieza a disparar esto y luego a que se haga crónico, ¿verdad? Pero ella se acuerda que su niña fue muy linda, pero hubo un episodio en la adolescencia donde ella hizo un cambio muy grande de 180 grados, se volvió enojona de todo y por todo. ¿Sabes cuál fue el problema? La violaron a los 16 años y nunca lo dijo a nadie. Ella se da cuenta a dónde está llegando ya el control del enojo sobre ella cuando un día tiene su niña ya 10, 11 años, se enoja con ella y cuando despierta en sí la está ahorcando a la hija en el arranque de ella. Y ahí fue cuando empezó a buscar ayuda. Se tardó mucho, ¿verdad?, para buscar ayuda. Gente que iba a la iglesia, gente que no faltaba. Necesitan trato aparte. No es suficiente con un tiempo de oración de la iglesia, colectivo, del culto. Qué bueno que van, pero habrá casos que hay que atenderlos. Más ahora, aquí entra, obvio, ¿verdad?, todo el proceso de sanidad interior. Y vi cómo Dios obró en esa vida. Entonces, en lo personal, descubrí en oración su raíz. Desde cuándo empezó a enojarse por todo y por nada. ¿Qué fue lo que le afectó? Y que vea la importancia de ser sanado mediante también el arrepentimiento de todo el daño que hizo con ese enojo. Y confesarle a Dios y pedirle la fuerza para abandonarlo. Otra cosa que yo veo muy común en la consejería y mayormente en la mujer es el sentimiento de soledad. Salmos 27:10, un pasaje que todo mundo conocemos. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí, ¿verdad? Uno de los eventos que dejan este sentimiento es precisamente el abandono de los padres. De uno, de otro, de los dos. Ejemplos: por muerte, por separación, por divorcio, por conflictos frecuentes, por ausencia espiritual o emocional, por indiferencia o menosprecio. Pero esto se recrudece cuando se viven otros abandonos en otras relaciones, ¿verdad? Aún así, el Señor sigue diciendo, no temas, yo estoy. Su palabra es la que nos va a hacer libre de ese sentimiento engañoso. Porque si Dios dice en su palabra más de 300 veces, no temas, yo estoy, significa que Él está. Pero el enemigo nos viene a hacer creer que nadie le importamos, que estamos solos, que nadie nos ama y que por algo te dejó porque eras fea, porque eres feo, y te dejó tu papá y te dejó y no te amaban, y en fin, te dicen mil cosas engañosas, ¿no? Ese sentimiento de soledad es tan fuerte y tan penetrante que la gente puede estar rodeada de otras personas y sentirse sola. Y ahí va otro efecto. Busca estar solo, aunque es tormento estar solo. Y quisiera estar en relación, en comunión con otros y convivir. Le cuesta mucho. Porque tiene afectada esta parte donde no ha conocido esta hermosa promesa cuando Dios dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo estoy. Está diciendo que es probable que te abandonen por la causa que sea. No que Dios esté de acuerdo, pero Él conoce los seres humanos como padres, como madres, ¿verdad? Pero cuando te da la garantía, yo me hago cargo de ti. El verso siguiente dice, y yo te enseñaré el camino. ¿Sí? Y cuando la gente nos aferramos a esa promesa, entonces la ausencia de padre, de madre ya no es letal, ¿sí? Sino que viene Dios y llena todo eso que necesitamos tener lleno de Él y no de personas que somos temporales, ¿verdad? Número 6, otro tema que vamos a ver mucho en la consejería, la amargura, el rencor, el resentimiento. Todo también esto viene a ser resultado de las vivencias difíciles con las que estuvimos ahí
viviendo, valga la redundancia, por las diferentes situaciones difíciles, ¿verdad? Efesios 4:31, dice el apóstol Pablo, alejen de ustedes la amargura, le agrega las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad, ¿sí? En otra traducción dice, dejen, quiten, ¿sí? Entonces, alejar, quitar la amargura es tarea personal de quien se da cuenta que tiene amargura, ¿sí? ¿Cómo? Reconociendo que es un pecado que le ha dañado y que ha dañado a otros por causa de la amargura. Se dice por ahí que la amargura es como el veneno que tú te tomas esperando que el otro se muera, ¿sí? Y esto es un daño tremendo, letal, a quien vive la amargura, ¿sí? Ahora, ¿sabes qué es lo peor? Aparte, como dice Hebreos 12, que se contamina a otros, que sin esa santidad no puedes ver a Dios. Este es tremendo, ¿no? Pero en ese mismo Efesios 4, el contexto es que tener amargura, rencor, resentimiento, pleitos, celos, todo eso, hace que el Espíritu Santo que nos fue dado se contriste. Y esto es grave, porque puede ser que el Espíritu esté allí, pero ¿qué crees? No lo puedes percibir. Y es cuando dices, Dios está lejos. No, Él está en el mismo lugar de siempre, ¿sí? Pero ya tu corazón está indiferente, está endurecido, está insensible, por causa de haber contristado al Espíritu Santo por la amargura, ¿sí? Entonces, hay que reconocerlo como pecado delante de Dios. Y el daño que hemos recibido a través de toda esa serie de cosas, porque es un proceso degenerativo, amargura, rencor, resentimiento, que dura años hasta que se enfrenta uno con Dios, ¿no? Y que a través de esta actitud amarga, de rencor y de resentimiento, se ha afectado a muchos otros, especialmente los cercanos que conviven más con nosotros. Y dos cosas más: enferma y también da muy mal testimonio cuando somos hijos. Que se diga de un cristiano que es amargado, que es rencoroso, que es resentido. Bueno, hay que hacer algo con esto y citarle la palabra del Señor en cuanto a esto para traerle claridad y libertad, ¿verdad? Número 7, estoy por terminar. Pensamientos y deseos malos, ¿sí? Todos batallamos. ¿Y sabes qué? Vamos a seguir batallando con esto. Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Dios hablaba. Todos hemos batallado con esos pensamientos y deseos malos. Y como te decía, vamos a seguir batallando. Depende que si les hacemos caso, si los alimentamos o los dejamos morir de hambre. O hacemos lo que dice 2 Corintios 10, ¿verdad? Los sometemos a Jesucristo, los llevamos cautivos, los confrontamos con el escrito está de Dios para sacar a la luz esa mentira, esa falsedad y establecer la verdad del Señor, ¿no? Por eso hay que responder esta palabra, ya no vivir así. Y entonces cambiar la forma de pensar y esta va a afectar también nuestra forma de vivir. Y esto solo se puede hacer con el Espíritu Santo unido a la palabra de Dios, ¿sí? La oración, la humillación, la confesión constante hasta lograr. De tal manera que dejemos de ser en nuestra mente el basurero municipal del diablo, donde nos echa de todo, ¿sí? Porque el enemigo recuerda que no puede leer tus pensamientos, pero sí engañarlo, pero sí afligirlo, pero sí tergiversarlo, ¿sí? Entonces necesitamos estar firmes en esto
Y cualquier pensamiento, como para mí una regla, anótalo por favor ahí, Filipenses 4:8, muy probablemente lo sabes. Una regla que me ayuda mucho es, en cuanto viene un pensamiento que siento inquietud y me estorba, luego, es bueno, es agradable, es digno de alabanza, tiene la verdad de Dios, o sea, lo que dice Pablo ahí en Filipenses 4:8, ¿no? Como una especie de filtro. Y al final encontramos el número 8, las pasiones desordenadas. Vamos a ver mucho en consejería la gente por carencia de amor, carencia de afecto, cae muy fácilmente en la pasión, ¿verdad? Y ahí en Gálatas 5:19 al 21 nos habla tanto de la obra de la carne como de la obra del espíritu. Y entonces vamos a ver que es fácil, dice la palabra, es fácil ver lo que hace quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Entonces vemos la lista muy grande. Y qué bueno que el apóstol tuvo la inspiración del Espíritu para hacernos como una especie de resumen de lo que significa precisamente esas pasiones, porque a veces pensamos tan solo en lo sexual, ¿no? Pero una pasión también es causar divisiones, lo vemos mucho en Facebook, ¿no? Las divisiones de partidos políticos o de equipos de fútbol. Ahí me da tanta tristeza atacando a otros cristianos que le van a otro equipo o a otro partido, rivalidades, ¿no? Divisiones. Esto lo hemos visto tristemente tanto en la iglesia. ¿Sabes qué es eso? Pasiones desordenadas. Entonces aquí tenemos que pedirle al Espíritu Santo, ya que nos dio esta lista bien concentrada. En primer lugar, todo esto es pecaminoso, examinarnos nosotros mismos. ¿Qué tanto de esto participamos y no nos hemos arrepentido? O nos arrepentimos pero volvimos otra vez, ¿no? Y mantenernos completamente fuera de este listado tan grande, porque esto lo que va a hacer es que va a provocar de alguna forma esa pasión contraria a la pasión santa y pura que tenemos que tener por Cristo. Y entonces vamos a ver en esto que si Dios dice que es pecaminoso, tenemos que tenerlo claro y evitarlo. ¿Sí? Así no comparar nuestra conducta con otros como para parecer mejores. Y es bueno tomar estos pasajes y hacerlos parte de una oración de confesión para recibir perdón y fuerza para vencer. Esto es privativo de toda la naturaleza humana. Entonces estamos todos expuestos a esto. El consejero, el pastor, el siervo no queda exento a esto. Va a seguir batallando mientras estemos aquí en la tierra, pero entonces por eso tenemos que tener esa actitud de no rivalizar dentro del matrimonio, dentro del ministerio. Mucho cuidado con estas rivalidades, ¿no? Con esos partidismos, decíamos, esa envidia. Y cuando habla de borrachos, muchos quizá han sido librados del alcoholismo al venir a Jesucristo, pero este es un ejemplo de vicio. Entonces, cualquier cosa que nos tenga atrapada, de la cual no podemos vivir sin tomar o comer cierta cosa, pues estamos glotones, aquí incluye, ¿no? Y cosas parecidas. Entonces, lo peor es que dice que no vamos a tener parte en el reino. Yo creo que esto es lo más tremendo y lo más difícil. Y es una palabra muy fuerte. Ahora, mis amados, como se dan cuenta, es muy amplio en la consejería. Habrá gente que llegue con un problema de número 8, otro problema del número 5, otro problema, difícilmente a lo mejor vamos a encontrar un endemoniado que el próximo martes vamos a ver algo acerca de la opresión espiritual, pero que tenga todo esto, pues es difícil, rasgos de aquí y de allá,
o que de alguna manera fue venciendo y volvió a caer nosotros mismos. Y una vez más reitero, si queremos tener autoridad para enseñar, para corregir, para advertir, para reprender, necesitamos caminar en línea correcta. Y si estamos batallando con algo de esto, pero ya llevarlo delante del Señor y sentir esa vergüenza que solamente ocasiona el Espíritu Santo, porque a final de cuentas a Dios es al que le fallamos. Y que nos vaya preparando. Yo vine a traerles algo de lo que todos los días estoy ministrando y que es algo tan frecuente, es como escuchar la historia una y otra vez. Todo esto es el resultado del pecado de otros o del nuestro, por descuidados, por falta de fe, por rebeldes, por incrédulos, por desobedientes. Y entonces venimos a vivir todas estas cosas. Una pregunta final y vamos a orar. ¿Con qué de esto todavía sigues batallando? Sí. ¿Con qué de esto todavía son como áreas débiles que se requiere tratar con honestidad, con sinceridad delante del Señor? Tú lo sabes, pero si quieres respaldo de Dios, necesitamos hacer morir estas cosas, ¿sí? Y siempre ser confrontados con la palabra y no guiarnos tan solo por lo que dice nuestro necio corazón, ¿verdad? O lo que siente nuestra alma. Yo espero que esto sea una buena herramienta para ayudarles, ya que tengan el material, por favor, vuélvanlo a repasar. Siempre les voy a hacer esta recomendación. En lo personal, aplíquenlo primero a su vida. Y luego si tienen la oportunidad a nivel cercano de familia, compartir, mira, yo aprendí esto de Dios, mira, a mí me ha ayudado mucho esta palabra, mira, pude vencer esto, pues hasta con los hermanos de casa, de nuestra familia, los primos, los tíos, ¿verdad? Podemos compartir algo. No, luego lo vengan a la iglesia, no, vamos a ellos, ¿no? Y cuando tú te identificas y le dices, yo batallaba mucho con esto, pero Dios me ha ayudado, me ha cambiado, etcétera, pero ha habido un proceso y la palabra juega un papel importante porque es la única que tiene poder para cambiar, para renovar. Y entonces ir soltando todas estas cosas, ¿verdad? Y yo sé que son 8 expresiones que dentro de cada una son muchas otras más, pero que espero que te pueda ayudar, te pueda servir para que puedas analizar, examinar tu corazón, pero también el de otros. Esto también sirve mucho cuando tenemos los hijos en casa y les podemos enseñar estas verdades y decirles, esto es lo que dice Dios, no es mi opinión, ¿verdad? Y si en ocasiones no tienen mucho deseo de escuchar, algo en su espíritu va a ser tocado, créelo. Tú establece la palabra con amor, con paciencia, con bondad, y el Señor va a hacer su efecto. Yo espero, amados consejeros, que esto que hemos visto en esta hora sea realmente de un instrumento de poder para su propia vida, pero para también bendecir a muchos otros. Acuérdense que hay un llamado de parte de Dios a que podamos hacer discípulos y la manera de hacerlos es esta, aclarando cosas que están confusas y guiándolos a acciones prácticas, vivenciales, cotidianas, que les van a ayudar a vivir la vida en Cristo. Entonces, ¿qué te parece que ahí donde estás también en este momento cerremos este tiempo con oración y tú le digas al Señor, ahí de lo profundo de tu corazón, ¿qué necesitas de trato? Yo quiero dar un momentito allí para que platiques con Dios y le digas algo igual con tus ojos abiertos sobre tus notas. Quizá anotaste algo con letras más grandes para llamar a tu atención porque era algo para ti
directamente. Y algo que hoy se aclaró, decirle gracias a Dios porque no estaba muy claro en cuanto a esto. Me faltaba tener claro lo que es el arrepentimiento, cómo tratar la culpa de la que soy merecedor delante de tu trono, cómo salir de la ignorancia que tuve desde la niñez. Y Señor, que no solamente conozca tu palabra, sino adquiera sabiduría y la aplique a mi vida diaria. Y Señor, si ves en mí todavía algún rasgo de religiosidad, de tradición, de costumbre, de imitación, yo no quiero hacer lo que otros hacen, Señor. Yo quiero que tú me ayudes a reflejar el carácter de Jesús. Y Señor, tener esa relación íntima y personal contigo de todos los días, no solamente de momentos críticos o urgentes. Y mi Dios, una vez más te ruego que en mi mente y corazón me ponga los conceptos correctos de lo que es amor y de lo que es amar y lo que no es. Porque no quiero ni siquiera hacer la tarea de amarte a ti con todo, con el amor natural, con ese sentimiento que va y viene, sino con ese fruto que permanece. Y si pude percibir en mis sentimientos y emociones heridas que necesitaban este tiempo ser tratados, aquí estoy también, amado. Y que seas tú mi fuente de inspiración para pasar de esa mente natural a esa mente espiritual, esa mente que discierne, que comprende, que profundiza, que puede escuchar la voz tuya y que tiene ese entendimiento que solamente tu espíritu. Te ruego en el nombre de Jesús que sigas capacitando mi vida para ser ese siervo que tú quieres que sea y no guiado por ninguna otra influencia más que por el poder de tu Santo Espíritu y tu palabra escrita. Gracias porque abres mi mente a toda esa gama de situaciones que sin duda he enfrentado, pero que voy a seguir enfrentando, tanto en mi vida, en la familia, en la iglesia, pero también con personas que vaya conociendo. Enséñame, Señor, cómo atender esto, tener esos pasajes claros en mi mente, aprendérmelos, a encontrar otros para que pueda ayudar a tanta gente que necesita sí ser salva, pero también ser sana, pero también ser libre, pero también ser restaurada y en esa obra de santidad a la que nos has llamado. Trata conmigo, Dios, y sigue tratando. Bien, para que a través, Señor, de esto que estoy recibiendo, pueda bendecir a muchos, a muchos, a muchos. Que no menosprecie para nada mi vida, porque tú puedes hacer grandes cosas con un corazón dispuesto. Y que todo lo que haga sea para gloria a tu nombre, Dios. Te doy gracias y te bendigo porque en Jesús son posibles todas estas cosas. Te doy gracias en su nombre precioso. Amén y amén. Pues amados, yo espero en el Señor que esto haya sido también de ayuda y de mucho beneficio y que puedan ponerlo por obra. Para mí esto es el diario pan con el que comparto con la gente. Ahorita tengo nuevos discípulos que Dios ha hecho llegar a mi vida y es empezar con estos principios de vida, ¿no? Y es muy gratificante ver los ojos de asombro que pone la gente porque ignoraba estas cosas que a veces uno, ay, sí, ya sabía.
Sí, tú lo sabes, pero hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, el poderlo comunicar, esto es maravilloso. Ya saben que si hay preguntas, no sé si Lili estuvo allá al pendiente, me dijo que su esposo iba a grabar y después iba a terminar la grabación. Y no sé si haya algo en el chat. A veces no tengo la oportunidad de ir leyendo si hay algún comentario o eso, pero sí vemos ahí los que están conectados. Entonces, un saludo bien grande para cada uno de ustedes, a Betty, a David, Flor, a Hilda, a Lourdes, a María Holguín, a Maribel, a Maricruz. Y bueno, algunos se reportaron de que iban luego a estar viendo la grabación. Acuérdense que mañana se sube el link. No sé si hoy mismo manden el material, pero cualquier pregunta que tengan en lo particular, ya saben que aquí estoy para servir. Me gustaría escuchar su voz, dándome un saludito y despidiéndose las buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, pastora, y gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Bendiciones para todos. Buenas noches. También Gracias. Betty ya nos dio un saludito. Uh-huh. Buenas noches, pastora. Flor. Muchas gracias. Saludos a todas. Muchas gracias por los saludos. Gracias, pastora. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Igualmente, muchos saludos. Espero que haya sido todo muy claro, porque el tema era aclarando. Espero que haya quedado claro. Un abrazo bien grande. ¿Sí? Y no necesito un día en especial para desearles vida y bendición, porque lo bueno es que todos los días podemos hacer, ¿verdad? Seguimos en contacto, mis amados. Gracias por su aprecio y su confianza. Buenas noches. Maricruz, gracias a ti por tu atención. Maribel, gracias también por tu fina atención. Lulú, gracias también por ese aprecio. Es una bendición poder estar en contacto. Confiamos que la próxima semana, primeramente Dios, vayamos por nuestro siguiente tema. Primero Dios, ¿verdad? Buenas noches. Señor les bendiga y les Claro guarde. que sí. Gracias. Hasta luego. Bendiciones.